Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Dónde estábamos? A ver, aquí estamos. Le he puesto hoy, ¿no ve? Hoy, ¿dónde estamos hoy? Aquí. Ahí está. Estamos aquí, ¿no? Ya, voy a abrir una página, ya. Uno se pregunta, entonces, ¿dónde está el A? ¿Dónde está el B? ¿Dónde está el C? ¿Y dónde va a estar el E? ¿No? ¿Cómo se va a generar el E? Es el E que va a definir la excentricidad, ¿no? A ver, funciona así, da esta idea bien, a ver. Sí está, a ver, voy a ilustrar una gráfica. Esta, a ver. Ya, ya, vamos. Una elipse, vean una elipse, aquí en el eje X, aquí va a ser X, y el más elemental de las elipses es que tiene su centro en el 0, 0, ¿no? Entonces aquí, más o menos vean así, ¿no? ¿Ya? Y su ecuación voy a dar de esta forma, como está en el eje X, voy a poner así, ¿no ve? X cuadrado A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado, donde A es mayor que B, ¿no? Está abriendo en el eje que está achatando. Entonces aquí hay dos cosas que pasan, ¿no? Uno está en el eje X aplastadito, ¿no? Entonces, ¿dónde está el A? ¿Dónde está el B? ¿Dónde está el C? Entonces, aquí está el C. Entonces, a ver, con esto, ¿cómo generamos los vértices? Los vértices, aquí hay un centro, ¿no? El centro es 0, 0. Centro es 0, 0, ¿no? Este sería mi HK, ¿no? Pero es 0, 0, ¿no? Es para generar los vértices. ¿Con quién genero los vértices? Con el A. Entonces, aquí va a ser con el A, 0 va a generar un vértice, 1, y el otro vértice va a ser menos A, 0. ¿No ve? Entonces, ¿dónde es un vértice? Vértice 1 va a estar aquí. En este caso, bien trivial, A, 0. ¿No ve? Y el otro vértice va a estar en el otro lado. Aquí va a ser vértice 2 menos A, 0. Menos A, 0. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los focos. Los focos, va a haber dos focos. Los focos vamos a generar con el C, ¿no? Con el C. Entonces vas a generar, al eje X le vas a sumar, al H le vas a sumar más menos C. Entonces, con el C, como está en el 0, 0, entonces con el C vas a generar el primer foco 1 y el foco 2 vamos a generar con el negativo, menos C, 0. Ahí está, tenemos aquí. Entonces, aquí va a haber dos focos. Aquí le voy a poner foco 1. Foco 1 que es C, 0. Y el foco 2 va a estar aquí, más o menos, ¿no? Y va a ser el foco 2.
pero generamos con el menos C. 0, 0. Necesitamos extremos. Entonces aquí extremos voy a poner. Extremos. Al extremo lo generamos con el B, pero a la coordenada Y. Entonces aquí extremo, vas a generar extremo 1, vas a generar entonces aquí 0, va a ser constante aquí, entonces aquí va a ser con B, y el otro extremo va a estar generado por el negativo. 0 menos B. Entonces hay un extremo superior, entonces aquí este va a ser 0, B, 0B. Y aquí va a estar el otro extremo, va a ser 0 menos B. ¿Listo? Este va a ser este va a ser B, ¿no? Este va a ser C, ¿no? Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Y este va a ser A, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, este triángulo rectángulo tiene su ecuación. Este es A cuadrado, va a ser la suma de sus cuaternios al cuadrado. B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Despejamos C. C va a ser A cuadrado, ¿no? Menos B cuadrado. ¿Ve? Así, este es lo que estamos manejando nosotros. Ahí está el C. Es C. El B es el A. Pero le hemos dado este tamaño de la hipotenusa al vértice, ¿no? A0. Ese tamaño le hemos dado al vértice. El A0, ¿no? Ahí están ABC. ¿Ya? Bien, entonces vamos a definir con esta idea lo que es la excentricidad, ¿no? Aquí voy a poner aquí con rojito, ¿ve? ¿En qué consiste esa excentricidad? Excentricidad. Esa es una constante, ¿no? Que dice si es muy esférica o muy alargada, ¿no? Eso dice, ¿ya? Entonces, aquí está, así va a estar, ¿no? Entonces, sí, aquí está, aquí el foco 1, sí, foco 1 se aproxima vértice 1, entonces se alarga. Eso dice, se alarga. ¿Ve? Está. Este foco 1 si se aproxima, tiende a B1, este foco 1, se alarga la elipse, ¿no? Se va achicando el B, se va a achicar el B, entonces más alargadito, ¿no? Eso va a pasar. Si foco 1 tiende a foco 2, ¿no? Más circular, digamos, casi circular, es término de límites, ¿no? Concepto de límite, tiende, no llegas a F2, sino tiende a F2, ¿no? Circular, casi circular, ¿no? Entonces F1. F1 tiende a F2, entonces se van a acercar y casi ya van a ponerse, ¿no? Casi al mismo lugar, entonces y va a ser casi circular, ¿no? Cuando se acerquen los focos, ¿no? Entonces definimos la excentricidad. ¿Cómo? Definición. Entonces la excentricidad, basta definir si la excentricidad definimos como E, ¿no? C sobre A, ¿ya? ¿Y qué es C? C es A cuadrado menos B cuadrado, ¿ve? Sobre A. Listo, ese es, ¿no? Cuando eh, cuando C es menor que A. Este es C, menor que A. Fíjense en la gráfica, es C menor que A, ¿no? Va a haber un momento en que se va a aproximar al A, ¿no? Entonces,
este C, este E, es C sobre A, ¿no? Siempre es menor que 1. Siempre es menor que 1, porque C es menor que A, ¿no? Y además esta excentricidad va a oscilar entre 1 y 0. Es una constante muy pequeña, ¿no? Entre 0 y 1, ¿no? Aquí vemos la excentricidad. Entonces, cuando B tiende, el límite, ¿no? Tiende a 0, cuando B tiende a 0, E, ¿dónde tenderá? E tiende a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si B tiende a 0, casi 0 este B se hace 0, entonces solamente que va a quedar A cuadrado en raíz. Entonces raíz con A cuadrado va a ser A. A sobre A, 1. Entonces va a tender a 1, ¿no? E va a tender a 1, ¿no? Porque este B va a tender a 0. ¿Ve? E va a tender. Cuando B tiende a 0, en la gráfica misma, ¿no? B tiende más pequeñito, E tiende a 1, ¿no? Excentricidad, tiende a 1. ¿Qué quiere decir cuando tiende a 1? Quiere decir la elipse se alarga más, ¿no? Entonces la elipse se alarga más, ¿no? Eso pasa. Fíjense, el B, este B de la gráfica que estoy señalando, si se aplasta más, ¿no ve? Y entonces la elipse va a tender a, ¿no? Se va a alargar más, ¿no? Se va a alargar más, eso pasa. Cuando E tiende a 0, ahora, por otro lado aquí con verde, a ver, para notar así, por otro lado, a ver, o por otro lado, ya. Ya. ¿Qué pasa si B tiende a A o A tiende a B? Entonces, si A tiende a B, ¿no? Entonces, vemos la excentricidad es A menos B. Entonces, si casi van a ser iguales, esto va a ser 0, ¿no? 0. 0, 0 por cualquier número, 0, ¿no? Entonces, el E va a tender a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la elipse es casi circular, ¿no? La elipse es casi circular. Concepto de límite, circular, ¿no? Casi circular. ¿Ya? Porque aquí a ver un pequeñito, no, lo que va a pasar así. ¿Ve? A igual a B, entonces aquí A igual a B más o menos, ¿no? Sí, A igual a B. El mismo tamaño, entonces el elipse casi redondito, ¿no? Casi redondito, ¿no? Sí va a pasar. Cuando E va a tender a 0. Eso nos dice que cuando E tiende a 0 es casi circular. Cuando E tiende a 1 es alargada, ¿no? Eso va a describir si una elipse es aplastada o casi circular. Eso es, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a haber una gráfica? ¿Ya? Aquí va a estar el sistema de coordenadas, sí. ¿Ya? Entonces van a aparecer así, elipses. Aquí ver con verde. Aquí, a ver, elipses, voy a dibujar elipses. ¿Ya? Otro casi más agachadito, más aplastadito, ¿no? Otro más casi circular, ¿no ve? Así van a pasar. Eso va a definir la E. Eso va a definir. Entonces aquí va a estar el A, ¿no? Aquí va a estar el B. Este B es, ¿no? B es el A. Entonces, a ver, aquí, para este más o menos sería así, digamos, E igual a
0,7, digamos, ¿no? 0,7. Ya. Aquí, este está más, el segundo está más o menos más circular, ¿no? Entonces tiene que ser más o menos así, es 0,5. ¿Ve? Este, el grandote, más o menos así, ya, como está, tiende a 0, ¿no? Entonces, más circular. Entonces aquí tendría que ser más o menos, y aquí tiene que ser 0 más pequeño, ¿no? Más pequeño, ¿no? Entonces, casi, tiene que aproximarse 0, casi 0, entonces casi va a ser la elipse, casi circular va a ser ya. Cuando se aproxima a 1, se va a alargar más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, casi está acercándose al 1, entonces por eso está alargándose, ¿no? El otro casi 0, ¿no? Está acercando al 0, entonces más circular. Eso es lo que define la excentricidad. Y la fórmula es C sobre A, ¿no? C sobre A, ¿no? A ver. C sobre A, esa es la excentricidad, C sobre A, ¿no? Y esta es la gráfica, ¿no? Este C es A, ¿no? Pero al vértice 1 le damos ese tamaño, vértice 1, A0, ese tamaño A0. Y el B es el eje, el extremo, ¿no? Del eje menor. Ya, ese es. Ahora bien, ¿se entiende la excentricidad, muchachos? Eso es la excentricidad, ¿no? En nuestra, a ver, voy a mover la pizarra, ¿no? La excentricidad es C sobre A, ¿no ve? Así están eso define la excentricidad, ¿ya? Entonces, aquí en nuestra vida real tenemos así, el, la Tierra gira alrededor del Sol en forma elíptica, ¿no? Aquí, así está. Aquí está, ¿no? Aquí está el Sol. Sol. Y este Sol es el foco, ¿sí? ¿No? Foco. Uno de los focos. Foco. Entonces la Tierra entonces gira eh, alrededor del Sol, ¿no? Elípticamente. Ahora la pregunta es, ¿será muy alargada o será casi circular? ¿Quién sabe? ¿Cómo girará la Tierra alrededor del Sol? ¿Será muy achatada o será casi circular? Este foco lo movemos aquí, a ver, creo que mi gráfico está muy mal. Muy mal. Ya, ¿qué dicen, muchachos? ¿Cómo gira la Tierra alrededor del Sol? ¿En forma casi circular o muy achatada? Aquí está el Sol, aquí está el foco, ¿no? Foco. Foco. Aquí está el foco. Uno de los focos es el Sol. Entonces, así más o menos, ¿no? Así más o menos gira la Tierra, es aquí la Tierra, ¿no? Entonces, hay otro que gira más achatada. Casi elíptica, casi circular es lo que gira alrededor del Sol. Hay otro planeta, digamos, debe ser aquí, Marte, digamos, más achatada, ¿no? Es más, hay más estos, ¿no? Los que giran más, digamos aquí, más, digamos, el Júpiter, digamos, más alejado, ¿no? Más alejado, así es. Así gira no gira muy, no es muy, es casi circular lo que gira, no es muy alargada lo que gira la Tierra alrededor del Sol. ¿Ya? Ese es el comportamiento de la Tierra alrededor del Sol en forma elíptica, con un foco en el Sol, ¿no? Así es. ¿Ya?
Bien, la Tierra entonces, aquí, a ver, entonces, aquí estamos. La longitud de la mitad del eje mayor, aquí dice, a ver, aquí dice así. Un ejemplo. Ya, longitud su excentricidad de la Tierra es más o menos así, de la Tierra, alrededor del Sol, la excentricidad de la Tierra, excentricidad aquí, excentricidad de la Tierra alrededor del Sol. Así, del Sol, más o menos así es. Aquí tenemos su dato, 0,017. Esa es su excentricidad de la Tierra, aproximadamente, ¿no? Porque esto no se puede hacer un cálculo exacto, ¿no? Porque este tipo de cálculos son aproximados, ¿no? Y además, la longitud de la mitad del eje mayor, es de aquí está. Entonces, aquí dice la mitad, no, la longitud, a ver, la longitud, ¿qué va a decir? La longitud. La longitud de la mitad del eje mayor es de 93 millones. 93 millones. Millones de millas. Millas, ¿no? Millas. Entonces, puedes estimar la distancia más cercana de la Tierra al Sol con esos datos, ¿no? Así está, a ver. Esto es lo que se ha hecho, ¿no? Aquí tenemos un elipse, ¿ya? Aquí tenemos eje mayor, X, aquí Y, ¿no? Y hay un foco, ¿no? Hay un foco aquí, este es foco, aquí voy a poner foco, a ver. El foco está generado por el C, ¿no? C0. Hay un vértice, el vértice está generado por el A. A. Quiero mi concha con nata. Papá, no hay concha con nata, mañana te la compro. Ah, sí, mañana. Y aquí está girando la Tierra, ¿no? Tierra, listo, así está. Entonces, A dice que es más o menos 93 millones. 93 millones, ¿cómo será? 93, 1, 2, 3, 1, 2, 3 millas, ¿no? Así está, el A, eso vale, el A, dice, ¿no? Ahora, en notación científica sería así, ¿no? A sería, a ver, voy a recorrer la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 9,3 por 10 a la 7 le voy a poner. 7, 10 a la 7 millas. Por notación científica, ¿no? Bien, ya tenemos, queremos calcular la distancia, ¿no? La distancia del Sol, ¿no? Aquí es de los focos, ¿no? ¿no? A la Tierra.
Aquí está más o menos. Aquí no tenemos una propiedad que nos acerque de aquí, ¿no? Pero sí tenemos una elipse, el vértice, ¿no? Tenemos el extremo mayor, extremo del eje mayor, superior e inferior. Esos datos tenemos. Entonces, podemos aproximar, ¿no? Con esto, ¿no? Con esos datos. Esta sería la distancia del Sol a la Tierra. Nos aproximaría, porque cálculo exacto no hay, ¿no? Porque ¿no? No hemos llegado a esos extremos, ¿no? De calcular exactamente, no. Esta es una estimación que se ha hecho, ¿no? Entonces, esta distancia, ¿qué sería? Este es A, ¿no? Si al A le restamos el C, que es esto, y que tenemos esta distancia, A menos C. Esa sería la distancia del Sol a la Tierra, A menos C, ¿no? ¿Ya? Entonces sabemos que la excentricidad es igual a C sobre A, ¿no ve? Entonces, tenemos A, necesitamos C, ¿no? Porque A menos C hay que restar, entonces tenemos excentricidad, entonces despejamos C. C va a ser E por A, C por A, E por A, ¿no? ¿E cuánto vale? E vale, a ver, 0,17 por A. A tiene su valor, 9,3 por 10 a la 7 millas. ¿Ve? Eso tiene. Ahora, ¿cómo se multiplica en notación científica? Se multiplican los coeficientes y se suman las potencias de 10. Entonces aquí, implícitamente aquí hay 1 aquí, ¿no? A ver, le voy a poner colorcito. Aquí hay 1, ¿no? El neutro multiplicativo, pero este es 10 a la 0. 10 a la 0. Multiplicamos los coeficientes de las potencias de 10. Es 10 a la 0 aquí. 10 a la 0. Entonces multiplicamos 0,017 por 9,3. Esto nos va a dar 1,581 milésimas. Y las bases se suman, las bases iguales se suman exponentes. 7 más 0, 7. Entonces, por 10 a la 7 millas. ¿Ya? Millas. Y ya tenemos aquí C. Ya tengo A. Y entonces calculamos la distancia aproximada de la Tierra al Sol, ¿no? Entonces, A menos C. A menos C. ¿Qué sería entonces? A, ¿dónde está A? A es 9,3 por 10 a la 7. No, pues 10 a la 7 menos C. C tenemos aquí, C, 1,581 milésimas por 10 a la 7 millas, ¿no? A está en millas, aquí es millas también, millas. Están bien las unidades, ¿no? Para hacer una sustracción o una adición, si las unidades tienen que estar igualadas, ¿no? Millas. Entonces, ¿cómo se suman números que tengan notación científica? Entonces, aquí no hay nada que hacer porque si factorizamos 10 a la 7 de estos dos términos, ¿no? Vamos a tener que hallar la resta de los coeficientes, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en notación científica. Entonces, 9,3, ¿no? Menos 1,581, ¿no? Por 10 a la séptima, ¿no? Millas. Listo. Eso lo llevamos a la calculadora y tenemos, a ver aquí, 9,3
Aquí, a ver, cálculos. A ver. Aquí estamos. ¿Ya ¿Alguien ha calculado? 9,3. 9,9.3 menos 1.581. 581, ¿no? Igual, a ver, ¿cuánto sale? A ver, 9.3. 9.3 por menos, a ver, aquí tengo 9.3 menos 1. Aquí me falta, aquí, error. Aquí está así. 7,719, ¿no? Por 10 a la 7. Millas, ¿no? Una milla, ¿cuánto vale? Una milla creo que es igual a, ¿cuánto es esto? Es 1.5, creo que es 1.6 kilómetros, más o menos, ¿no? ¿Ya? Revisen los cálculos, ¿ya? Si es eso, ¿no? Bien, se puede aproximar la distancia del Sol a la Tierra de esta forma. ¿Ya? Unas aplicaciones. ¿Ya? Esa es básicamente la excentricidad, ¿ya? O sea, el que calcula, el que domina, el que controla si una elipse es casi circular o es casi muy alargada, digamos, ¿no? Eso es, ¿ya? A ver, los cálculos aquí creo que ha fallado algo. Eh, Aquí, ¿por qué está aquí? A ver, ya, ese sería, ya. Voy a suspender esta sesión. Vamos a entrar eh, a otro tema de la última sección cónica, que sería la hipérbola, ¿ya? Para eso voy a listar un PDF que he preparado. Voy a buscar enseguida, vamos a ver eso, ¿ya? A ver, voy a buscar, a ver. ¿Alguna pregunta sobre excentricidad? ¿Duda? ¿De elipse? Ya hemos hecho, a ver, ¿qué hemos hecho? Una recta, una circunferencia, ¿qué es una circunferencia? Una parábola, elipse, y terminas con la hipérbola, ¿ya? Ahí nomás vas a quedar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Está claro? Ya, entonces voy a buscar, a ver, aquí. Un rato. A ver, aquí está. Esta es de se trata, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ya. ¿Están viendo el PDF?
Sí, ingeniero. Ya. Ahora, fíjense, vamos a tener una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. Entonces, la primera tarea que van a hacer es ¿no? Van a hacer la completación de cuadrados. Esa es la primera tarea que van a hacer. Entonces, ahí van a identificar si es una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola, ¿no? Según cómo se forme la completación de cuadrados. Entonces, fíjense, este tipo de ecuaciones que estoy marcando aquí, es una ecuación, fíjense, si en vez de menos le pondría aquí más, ya sería una elipse, ¿no? Y además, si este A le igualo a B, ya sería una circunferencia, ¿no? Este tipo de ecuación nos va a generar la elipse, ¿no? Esta va a ser su ecuación canónica de una elipse centrada en el origen, ¿ya? Por el signo menos, ¿no? Ahora, si uno quiere graficar, digamos, con una calculadora, entonces le va a generar este tipo de gráficas, como dos parábolas, ¿no? Como hojas, ¿no? Así. ¿Qué dice la definición? Esta es la definición que le he puesto. Una hipérbola, la hipérbola, estas dos ramas son. Aquí tienen 2 minutos. Estas dos ramas, ¿no? Es el conjunto de puntos, ¿no? De la hipérbola. Es el conjunto de puntos en el plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es una constante positiva. Los puntos fijos son los focos de la hipérbola. Va a tener dos focos, la hipérbola. Entonces, distancia 1 menos distancia 2 tiene que ser igual a, en valor absoluto, distancia 3 menos distancia 4, ¿no? Ese tipo de condiciones nos van a generar una hipérbola. ¿Ya? Es una definición. Hay otra forma de definir una hipérbola. Pueden ver en nuestro libro. De otra forma va a definir. ¿Ya? Es otra forma de definir la hipérbola. ¿Ya? La forma canónica de una hipérbola con focos en 0, focos, ¿no? Va a tener dos focos. 0, C0 y menos C0 es la ecuación esta, ¿no? Entonces, esta va a ser. Inge, ¿puede Sí, ampliar el PDF, por favor? a ver, voy a ampliar ya. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Más? ¿Ahí? Sí, un poquito más, por favor. Ya, pero Ahí está bien. ya casi lo he llenado la pantalla. Ya está bien, además. Es la hipérbola, ¿no? Estas dos ramas son las hipérbolas. Esa es. La definición es, entonces, D1 menos D2 tiene que ser igual a D3 menos D4, ¿no? En valor absoluto. Esa es la definición. Ahora, la hipérbola, su forma canónica la más elemental va a ser, ¿no? Esta, ¿no? Ahora, aquí hay que analizar, ¿no? El primer paso va a ser completar cuadrados, nada más. O ordenar de esta forma, que esté igual a 1 y que aparezcan estas variables, A, B, ¿no? En este caso, como está con el centro en el 0, 0, aquí no está completar cuadrados, ¿no?